y el Señor habló a mi corazón. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Si me acompañan, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y en este momento yo le quiero leer una porción de la escritura en la versión El Mensaje y compárelo. Les recomiendo mucho esta Biblia, por favor, muy entendida, muy práctica. Génesis 2. Nos encontramos en Génesis 2, versículo 8. Dice lo siguiente en esta versión: Dios plantó luego un jardín en Edén, en el oriente, y puso en él al hombre que acababa de hacer. Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en medio del jardín, también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Para mí, en Génesis 2, tú vas a encontrar que el Señor le entregó al ser humano un lugar ordenado. El Señor le entregó un jardín lleno de orden. Y yo quiero pedirle que ponga atención. ¿Por qué el Señor puso un orden? Porque el orden representa vida y prosperidad. Siempre que usted encuentre la palabra orden en la escritura, se va a referir precisamente a arreglar las cosas para que las cosas fluyan en vida y prosperidad, para que nosotros nos pueda ir bien en todos los sentidos. La Biblia claramente en Génesis 2 lo leemos en la versión 60: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra el árbol delicioso a la vista, todo árbol y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Como centro Él puso el árbol de la vida. En este orden puso uno de los árboles más importantes, que representa a Cristo mismo. Comer, beber, alimentarnos del árbol de la vida iba a producir lo que realmente significa esto: vida. Pero dice a continuación: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Quiero pedirle por favor que note dos características de este árbol. En este árbol hay dos características. Significa, si se da cuenta, y podemos ver en el árbol anterior, solamente tiene una característica: es el árbol de la vida. Pero a continuación dice: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si usted puede ver, en el árbol de la ciencia del bien y del mal tiene dos características y una combinación una de otra. ¿Por qué termina siendo no tan sano? Escúchenme bien. Después de que Dios le entrega al ser humano el orden de la tierra, Dios le entregó un orden espiritual, Dios le entregó un orden emocional, un lugar ordenado para que él pudiera reproducir la vida a la que está destinado. Pero aparece algo, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor le da a elegir de qué árbol él iba a alimentarse. Si vamos unos versículos más adelante, versículo 16 y 17, vamos a ver lo que dice. Dice: y le ordenó: puedes comer de todo árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comas de él. En el momento que tú comas de ese árbol, morirás. Mandó el Señor, dice, mas el árbol, ayúdame, a ver, tranquila, vamos bien. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente vas a morir. El Señor le está diciendo: hay dos características en el árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal. Hay una combinación. Siempre que encuentres combinaciones que alteran la verdad, eso significa algo no tan bueno. Las combinaciones en la Biblia no son buenas.
Dice la escritura, porque el día que comieres, el día que alteres, el día que haya una combinación de lo bueno con lo malo, el fruto de eso va a ser algo que totalmente no le va a beneficiar a los seres humanos. Y la Biblia está presentando las razones por las que no debe de comer. Cuando hay una combinación de lo bueno y lo malo, representa algo que no va a prosperar, algo que no va a fluir, porque inmediatamente todo lo que saca del orden al ser humano simplemente no se reproduce. Y vamos a ver otros pasajes que me llamaron mucho la atención. Esto es solo la introducción. Yo quiero enseñarle primero por qué es importante el orden. Porque si no hay un orden, significa que entonces cualquier combinación que queramos hacer entre cosas buenas, entre la Biblia y entre ciencia y entre cosas o filosofías vanas, siempre va a terminar en algo que no fructifica. Vayan conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, por favor. El árbol de la ciencia de bien y del mal representa una mezcla. Las mezclas no son buenas en la Biblia. Levítico capítulo 19, versículo 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. En tu campo no se sembrará con mezclas de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. El Señor les está diciendo, cualquier tipo de mezcla representa algo no favorable para el ser humano. Vaya conmigo ahora, por favor, a Deuteronomio capítulo 22, versículo 9 al 11. Deuteronomio capítulo 22, perdón, Deuteronomio 22, versículo 9 al 11. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo. Cuando hay una mezcla, dice la Biblia, que puede haber pérdida. Dice, no sea que se mezcla, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Versículo 10. No ararás con buey y con un asno juntamente, no hagas mezclas. No debe de haber mezclas. Siguiente versículo. No vestirás ropa de lana ni de lino juntamente. Entonces la Biblia me está diciendo que en el momento que a mí se me ocurre hacer una mezcla entre cosas de Dios y cosas mías, esto no va a fructificar. Es como cuando tú te decides que tu empresa, es como cuando nosotros decidimos que nuestros trabajos tenemos una mezcla, Dios y lo que yo quiero o lo que yo me propongo. La Biblia me está diciendo que mientras hay una mezcla no se reproduce. Eso pasa hasta en lo natural. ¿Qué pasa cuando tú de repente haces una mezcla entre un burro y una yegua? Sale una mula. ¿Usted sabía que las mulas no se reproducen? ¿Son estériles? Cada que la Biblia habla de ciertas mezclas, nos habla de algo que no va a beneficiar, que no se puede reproducir. Entonces, por eso es bien importante. Orden produce vida, orden produce fruto que nosotros podemos fructificar. El Señor le entregó al ser humano una tierra ordenada, y en el momento que el Señor le prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo: el día que tú decidas hacer una mezcla entre cosas que se te ocurran a ti y cosas que de repente consideres que son una verdad, las mezclas representan algo que no se va a beneficiar nadie, no va a haber algo fructífero. Actualmente los seres humanos estamos tomando nuestras filosofías, nuestros conceptos para crear una mezcla, y entonces el fruto de lo que tú y yo se nos ocurre hacer en esa mezcla, algo combinado, la Biblia dice que no prospera.
Claramente el Señor nos está advirtiendo que no podemos tener una mezcla en nuestro corazón. No puedo yo querer conservar a Dios y lo que a mí se me ocurre, porque no va a prosperar. Es una orden dada de parte de Dios. Dice, no juntes la semilla con otro tipo de semilla. No pongas a arar un buey juntamente con un asno. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque lo que va a suceder es muerte. Las mezclas entre cosas de Dios y cosas mías no van a resultar. Ponemos en peligro lo que invertimos, los proyectos que hacemos. Ponemos en peligro cuando nosotros hacemos cualquier tipo de mezcla. Nosotros ponemos en peligro lo que va a producir. Y claramente el Señor advierte en la Escritura: el día que a ti se te ocurra hacer una mezcla en la tierra, definitivamente vas a perder el fruto de lo que tú sembraste. Porque la mezcla produce algo que no fructifica ni reproduce nada. ¿Por qué de repente las relaciones actualmente no funcionan? Ahorita vamos a ver. Espero que no estemos. Miren, yo quiero mi corazón. Es que ustedes y yo aprendamos la ética cristiana. Porque necesitamos avanzar en nuestra conducta. Porque mi corazón como pastor, es verlo prosperar. Así es que entienda que mi corazón no va dirigido a señalar lo que usted hace mal, sino a decirle: hay un mejor camino que se llama Jesús, y el cual no es una mezcla. El Señor es claro con las cosas que Él quiere que hagamos. ¿Están aquí conmigo? Ok, entonces ahora sí, esto solamente fue la introducción. Vamos a ver el título. Si me acompañas, por favor, lo puedes poner, hija, allí arriba. El día de hoy vamos a ver ética cristiana. Así se llama, ética cristiana. ¿Qué es la ética? Hace 8 días hablé acerca de que hay una diferencia entre hacer un cambio y una transición. Un cambio muchas veces es sentimental y en desesperación, pero una transición tiene que ver precisamente con un proceso. Y escúcheme bien, es muy importante esta parte que quiero enseñarle. Cuando estamos en crisis, es importante tomar en cuenta el cuerpo de Cristo. Hace 8 días hablábamos: ¿quién en la vida te puede enseñar cómo tomar mejores decisiones? Para mí, la persona que te pueda ayudar para tomar mejores decisiones es el Espíritu Santo, que Él escribió esta palabra. Y dice la Biblia que el Señor nos dio el don de Cristo. ¿Se acuerdan? Hace 8 días hablamos. ¿El don de Cristo cuál es? Dice: y el Señor le concedió a la iglesia profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Para qué? Para la necesaria edificación de la iglesia, para que la iglesia no esté infructuosa ni esté de un lugar a otro. Cuando hay crisis, te voy a encargar que busques a personas. Si no estás de acuerdo con el pastor, busca entonces al apóstol. Si no estás de acuerdo con el apóstol, busca entonces al maestro. Pero hay 5 ministerios dispuestos a ayudarte en tus crisis. ¿Están aquí conmigo? ¿Para qué están? Para que te sujetes a ellos. Pastor, pero necesito un 6º ministerio. Amado, esto representa la mano de Cristo. Los 5 ministerios representan la mano de Jesús. Así es que no debe de ser insuficiente, debe de ser suficiente con el don de Cristo, que son los 5 ministerios, para que tú y yo maduremos y crezcamos a la estatura del varón perfecto. Entonces no estaremos de un lugar a otro, seremos estables. Entonces no haremos mezclas.
ética cristiana es importante para nuestras decisiones. Si me acompañan, por favor, lo puedes poner, hija. ¿Qué es ética? Uno de los muchos conceptos de la palabra ética significa esto. La ética cristiana nos sirve para alinear la vida con la voluntad de Dios. La ética cristiana es para reflejar su carácter amoroso y santificar al cuerpo. ¿Para qué? Para que seamos templo del Espíritu Santo. Es tan importante amar hacer lo bueno, porque significa que mi vida se va a ordenar. Y si mi vida comienza a estar ordenada, prácticamente todo lo que haga va a producir algo bueno. ¿Cuántos quieren que su vida produzca algo bueno? Entonces, a eso nos referimos. La ética cristiana es importante porque te alinea, te empuja, te enseña, te consolida para querer hacer las cosas bien. Yo hace 8 días les preguntaba en la segunda reunión, ¿cuántos de ustedes anhelan que sus hijos un día se presenten con usted, papá, mamá, nos queremos casar? Y que su hijo le diga, me quiero casar y quiero que hagamos una entrevista con mis suegros y vayamos a pedir a mi novia, o que vengan a pedirte a tu hija y que tú puedas decirle a tu hija, hija, te sales en bendición porque tú hiciste las cosas como bien. ¿Cuántos anhelan que esas cosas sucedan en sus vidas? De eso estamos hablando, de tanto como en la casa, como en tu trabajo, como en tu empresa. Necesitamos amar lo bueno. Y a esto se refiere la palabra ética. Ética es amar hacer lo justo, amar hacer lo correcto, amar hacer las cosas como a Dios le agradan, porque se trata de glorificarlo a Él. ¿Están aquí conmigo? Entonces la ética es práctica. La ética me lleva a practicar el amor, el perdón y la justicia. En un ambiente cambiante se necesita ética. En un ambiente inestable se necesita ética. Necesitamos ética cristiana porque nos enseña y nos instruye a consolidarnos para hacer las cosas bien, cueste lo que cueste. Yo aquí, miren, hay gente que ya tiene edad para casarse y yo anhelo con todo mi corazón que se casen nuestros jóvenes, pero que hagan las cosas bien. Porque en una iglesia se necesitan matrimonios. En una iglesia el matrimonio es tan importante dentro de la ética cristiana que en un momento más vamos a hablar y tocar unos puntos importantes, pero necesitamos amar, hacer lo correcto. Entonces la ética me ayuda en eso. La vida con Dios es una vida que enriquece. Si lo quiere anotar, ¿qué es la vida con Dios? La vida con Dios es una vida que enriquece, es una vida que persevera y conserva e incrementa todo lo bueno. Una persona que tiene a Dios vive en un incremento sobre las cosas buenas, porque hace lo correcto sin que lo tengan que obligar. Escúcheme bien. David, después de que pecó, escribió el Salmo 51. Y lo primero que él recuerda es: tú amas la verdad en lo íntimo, y a mí se me olvidó. El día que se me olvidó amar la verdad en lo íntimo, hacer lo correcto cuando nadie me ve, ese día fue su peor caída. Nuestras batallas a solas manifiestan nuestras derrotas en público. Nuestras batallas o nuestras derrotas a solas manifiestan nuestras derrotas en público. David en el Salmo 51 dijo: tú amas la verdad cuando nadie me ve. Y el día que él dejó de amar la verdad, cayó en adulterio. El día que él intentó hacer una mezcla, y la Biblia dice claramente que David intentó esconder eso,
Y cuando él escondió, fue lo peor que pudo hacer, porque toda esa temporada dice, mis huesos prácticamente me estaba consumiendo el que yo haya ocultado lo que yo estaba haciendo. Porque miren, quizás tú puedas decir, nada pasa, solo se trata de mí. Te tengo que recordar que todo lo que tú haces no solo se trata de ti, se trata de personas que están contigo. Y hoy queremos aprender un poco más de lo que significa la palabra ética. ¿Están aquí conmigo? La escritura nos habla de la ética cristiana. Vayan conmigo a Proverbios, capítulo 11, versículo 3. Proverbios 11, verso 3. Fíjate las promesas y el arranque que tiene la ética cristiana. NTV, si me acompañas, hija, si la puedes poner. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. ¿Puedes poner la 60 también, hija, por favor, si me haces favor ahí? La integridad de los rectos los encaminará. Hacer lo bueno es encaminar, pero destruirá a los pecadores, la perversidad de ellos. O sea, si hay una mezcla metida en nuestro corazón, ten cuidado de a qué te vas a inclinar. Me toca decirte como pastor, actualmente Israel está viviendo una guerra. ¿Y qué significa en lo espiritual? Significa que Cristo viene pronto. Significa que el Señor ha cumplido ya parte de muchas promesas. Y en cualquier momento desciende Jesucristo. Y la temporada que la iglesia está viviendo es que tenemos que prepararnos para que Él nos encuentre como una persona que estamos amando hacer lo correcto. Y me toca decírtelo. Porque la instrucción que he recibido de parte del Señor es recordarte que Cristo viene pronto y lo que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y sabes qué significa eso? No significa que no quiere encontrar algo malo en ti. Lo que quiere encontrar el Señor es una iglesia madura que ama hacer lo correcto. Que tenemos ética para las decisiones que tenemos que tomar, tanto en tu empresa, tanto en tu matrimonio, tanto con tus hijos. Es importante porque estas cosas, la integridad de los rectos nos encamina, dice la Escritura. Para mí, yo creo que el genuino amor de Dios te ha traído a la iglesia. Yo creo que muchos de los que estamos aquí porque hemos experimentado el genuino amor de Dios. Y ese amor genuino, número uno, te lleva a la seguridad. Pero te quiero preguntar una cosa que quiero que anotes, por favor, para los que están anotando. El amor de Dios, ¿en qué se traduce en mi vida? ¿Qué pienso cuando yo recibo el amor de Dios? ¿Lo disfruto? ¿Lo aprecio? ¿Se encienden luces en mi corazón? ¿Pienso en corazoncitos? Para mí el amor de Dios no se traduce solamente en esas cosas. Es algo mucho más fuerte que lo emocional, el amor de Dios. ¿Están aquí conmigo? El amor de Dios, según la Biblia, se traduce a prácticas que deben de apuntar a un carácter transformado y a querer hacer lo bueno con los demás. El amor de Dios transforma y pone un carácter totalmente en beneficio a la gente que está cerca de ti. El amor de Dios se tiene que traducir no solamente a vivir una vida egoísta.
sino a sentir y a saber que yo estoy aquí para favorecer a la gente que está cerca de nosotros. No se debe de traducir de otra forma. Para ti, ¿cómo interpretas? Yo pregunto, ¿en qué se traduce ese amor en tu práctica y en tu diario vivir? Porque si el amor de Dios no te está llevando a hacer lo correcto, entonces no lo estás experimentando. Y tú lo estás interpretando solamente que el amor de Dios es consuelo. Bueno, es que lo que Dios quiere, mira, te voy a traducir lo que Dios quiere de toda tu vida: poner un orden, hacer un génesis en tu vida, para que tú seas una tierra productiva. Dice la Escritura, vamos rápidamente, Lucas 6:45. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su corazón, de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. La Biblia no se complica la vida. Lo que debe de producir el amor de Dios en nosotros es un corazón. Te lo voy a leer en la versión del mensaje. No se consiguen manzanas con gusanos de un árbol bueno. Si el árbol está bueno, las manzanas son buenas. Lo dice la versión del mensaje. Si el corazón está bueno, no hay manera del que nuestro corazón pueda producir algo malo si de verdad el corazón está bien. ¿Están aquí conmigo? Y me llama mucho la atención en el versículo 45, en la versión el mensaje. Dice lo siguiente: debes de comenzar con tu propia vida a ponerle atención. Lo que cuenta es quién eres, no lo que dices y haces. Tu verdadero ser reposa en las palabras y en los hechos verdaderos. Nuestro ser reposa en la verdad solamente, en los hechos y en la verdad que puede producir el corazón. Ahora, estaba pensando, bueno, si el amor de Dios ha sido revelado al corazón de todos los que estamos aquí, entonces, ¿por qué de alguna manera hemos actuado de alguna manera equivocados con una doble intención? ¿Por qué nuestras relaciones no duran tanto matrimoniales como eclesiásticas entre personas? Pastor, oveja, oveja, pastor, líderes y pastores, líderes y empresarios. ¿Por qué las relaciones no duran? Si tenemos dentro de nuestro corazón a Dios. Escúcheme bien, la razón por la que las relaciones son infructuosas es porque podemos hacer una mezcla de tal manera en que no podemos ser espiritualmente maduros sin ser emocionalmente maduros. Es contradictorio. Si tú dices que eres espiritualmente maduro, entonces deberías de ser emocionalmente maduro. ¿Están aquí conmigo? Espiritualmente maduro te lleva a ser emocionalmente maduro. Pero entonces hay un problema. ¿Qué pasa si soy espiritualmente maduro, pero emocionalmente inmaduro? Ahí está el tema. Y eso es lo que vamos a ver los próximos 11 minutos que nos quedan. Las razones por las que actuamos de una manera equivocada pueden ser varias. Y tenemos que tomar en cuenta, porque si no, se abren brechas. ¿Qué brecha hay en tu relación conyugal como esposo? ¿Ya la detectaste? Hablemos un poco del matrimonio, de las relaciones que tienes como amigos, con tus hijos. ¿Por qué nuestros hijos tienen una idea de cómo somos emocionalmente nosotros como padres?
Porque es ahí donde la gente de repente se equivoca. La ética cristiana tiene un impacto que nos orienta a hacer las cosas como las haría Jesús. Miqueas capítulo 6, versículo 8. NTV. Miqueas capítulo 6, versículo 8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo puedes decir un poquito más duro, por favor? Pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente. ¿Con quién? Con Dios. Si yo soy espiritualmente maduro, esto se resume en que en mis relaciones tengo que ser emocionalmente maduro. Entonces no puede ser una cosa y otra, ninguna. Van de la mano las dos. Si yo digo que estoy espiritualmente maduro, pero emocionalmente inmaduro, yo me estoy contradiciendo en cuanto al entendimiento de las Escrituras. Entonces me puedo convertir en un necio bien educado, porque sé la verdad pero no la practico. Y la Biblia llama a eso que hay una mezcla. ¿Y sabes cómo se le llama eso? Impío. Y un impío es el que conoce la verdad pero no le importa. Y aquí es donde vamos a ver una parte importante. Si vamos a hacer una transición, comencemos con una transición desde el corazón. ¿Estás listo? Ok, entonces, una transición basada en el dolor puede destruir todo lo que está a su paso. Si estás dolido y en tu corazón quieres hacer cualquier tipo de cambio en tu matrimonio, o de iglesia, o de trabajo, o de relaciones con las personas que estás, si tú estás herido, va a destruir todo. Porque una transición basada en el dolor vas a usar el dolor como plataforma para comenzar a herir a cualquier persona que se te atraviese. Por eso es que es contradictorio, vuelvo a decir, que tú te digas, tú y yo podamos decir, conozco mucho de Cristo, pero que no estemos madurando. Eso significa que puede haber una mezcla. Una transición basada en el dolor puede destruir todo a su paso. Una transición basada en el quebranto, el fruto es la integridad. Una transición basada en un quebranto, el fruto es integridad. Ahora vamos a ver algo muy importante. La meta más importante es amar a Jesús en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con la iglesia, y que Jesús se manifieste con las personas con las que están contigo. Entonces, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 2, por favor. Pablo nos habla de la forma en que tenemos que ser equipados por el amor de Cristo. Dice la Biblia, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas de amor. Versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Si se dan cuenta, habla del Espíritu Santo. Hagan todo por mantener una unidad espiritual madura. Necesito que el Espíritu Santo esté conmigo para dejar de conflictuarme con las personas. Necesito al Espíritu Santo para dejar de hacer mezclas. Necesito al Espíritu Santo tomar de su amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu.
Cuando yo traigo un espíritu distinto que el Espíritu Santo, tú puedes ser la persona que te conozcas la Biblia desde Génesis y hasta los mapas. Pero escúchame bien, si esto no es una traducción en el amor hacia los demás, significa que no estamos entendiendo la Biblia o sencillamente no somos las personas que conocemos todo lo espiritual. Hay personas muy buenas y elocuentes para transmitir cualquier tipo de mensaje, pero hay una ignorancia espiritual alrededor de estas cosas. Si yo ignoro lo espiritual por la ciencia bíblica, entonces yo puedo cometer errores. Actualmente hay mucha gente que hace videos diciendo la Biblia dice esto y la Biblia dice esto otro, y tratan de hacer una mezcla entre la Biblia y entre lo que conocen, y entonces esto se convierte en algo infructífero, de tal manera que puede mucha gente comenzar a seguirte. Y escucha bien, vas a ser doblemente responsable. No podemos ignorar la vida espiritual, pasando de largo lo que dice su palabra. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Qué te produce tus relaciones últimamente? ¿Te producen paz o te conflictúa algo? Ya no hay que preguntar cómo estás. ¿Cómo es la pregunta, pastora? ¿Cuánto enojo tú tienes en tu corazón? ¿Cuánto enojo tú tienes? ¿Cuánto resentimiento tienes? Ya no hay que preguntar cómo estás. Ahora, ¿cuán molesto estás con las cosas de la vida? ¿Por qué teniendo la Biblia de repente emocionalmente todavía estamos con unas complicaciones? Esto no es natural, mis amados. La Biblia prácticamente te pone en paz con tu familia y con tu matrimonio y con las personas. ¿Estamos bien? ¿O ya empezamos a sentirnos mal? Déjeme decirle, por favor, que mi trabajo como pastor no es señalar, es enseñar lo que dice la Biblia. Y si usted cree que alguien más puede enseñar cómo mejorar en la vida, no tomando en cuenta estos principios, entonces, mis amados, vamos a fingir que estamos bien. Y no, usted no tiene por qué fingir estar bien. ¿Están aquí conmigo? Vamos a hacer una comparativa de cómo están nuestras relaciones según como dice la Biblia. ¿Están listos? Me quedan 2 minutos, pero hay una lista. Quiero ver si tú estás bien con las personas debido a que tú conoces la Biblia. No es un reto, no es un desafío, es solamente que necesitamos saber cómo está nuestro corazón con los demás. ¿Están listos? ¿Me pones la lista, hija, por favor? Vamos a ver una lista. Vamos a hacer una comparativa de cómo estamos llevando nuestras relaciones según la Biblia dice o según nosotros lo entendemos. ¿Me puedes poner la lista, por favor? Vamos a hablar del dolor y las heridas. ¿Cómo estás tú en tu matrimonio? ¿Cómo estás tú en tu relación en tu empresa, con tus trabajadores o con las personas de la iglesia? ¿Estás a la defensiva? Una manifestación de que no está bien tu corazón es que estamos a la defensiva. Normalmente las personas que no están bien en relaciones, las relaciones fallan por una poca conciencia de sí mismos. ¿Ya te diste cuenta que estás enojado? ¿Ya te diste cuenta que estás amargado? ¿Ya te diste cuenta que a veces tienes una poca conciencia de cómo estás tú en tu corazón? ¿Ya te diste cuenta que eres una persona que te aíslas? ¿Que no quieres amigos?
que te da miedo que te descubran tal cual eres. Últimamente platicando yo con los pastores de la red y juntamente con Sergio Naya, que hemos tenido el privilegio de tenerlo aquí, yo hablaba con él y me dice: Alex, lo que más le conviene a los seres humanos los próximos años es volvernos unos descarados para no ser personas aisladas y hablar de lo que estamos sufriendo en nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de cómo estás? ¿De cuánto enojo traes? ¿O te estás aislando de las personas? ¿No quieres que nadie conozca esa parte de tu corazón? ¿Estás aislando tu matrimonio? ¿Estás obligando que tu matrimonio se esté aislando? ¿Estamos obligando a nuestros cónyuges a aislarnos? ¿A que se aíslen, que nadie le cuente lo que estamos viviendo como matrimonio? Hay crisis en el matrimonio así, mis amados, donde ¿a quién le cuento lo que está pasando? Lo hemos vivido nosotros como matrimonio. Y el día más emergente que tuvimos ella y yo, le hablamos inmediatamente a nuestros amigos y picamos ahí: pastores Fabi y Cristian, háblenos. Un día le tuve que hablar a mi pastor para decirle: háblame. Tengo estas tendencias, estoy así, me siento así. Por favor, siento que no estoy librando la etapa del matrimonio. Te estás aislando y estás aislando a las personas de ti, te estás alejando de personas importantes en tu vida. Estas no son relaciones bíblicas. Una persona que está a la defensiva, esto no es bíblico. Una persona que tiene poca conciencia de sí mismo, eso no es bíblico. Una persona que se está aislando, eso tampoco es bíblico. Una persona que es rápido para culpar, eso tampoco es bíblico. Y ahorita vamos a ver lo que es bíblico, porque también hay que saber esta parte, ¿no les parece? Una reacción con facilidad a la mínima provocación. Últimamente, esta semana fue de pura provocación. Pura provocación. Y Dios pone a prueba mi paciencia, hasta a mí como pastor, porque el Espíritu de Cristo nos lleva a estar en paz, no aislarnos, no alejarnos de la gente. ¿Cuántos tienen personas que prácticamente siempre te están contradiciendo a ti? ¿Cuántos cuentan con ese favor de Dios? Déjenme decirle que son gente que son un favor de Dios para su vida. ¿Eh? Son un favor de Dios. No los evite. Por favor, no lo haga. Haga los suyos, hágalos partes de su vida. La ética nos prohíbe no ser honestos. Vamos a ver cómo es una relación basada en la Biblia. ¿Vemos? Cierro. Ética cristiana. ¿Cómo es una relación basada en la Biblia? Hay integridad. No tienes una intención que no te lleve a ser íntegro. Eres honesto. Eres accesible. ¿Qué más dice? Hay una alta conciencia de ti mismo, de los errores que cometes. ¿Qué más dice? Una relación bíblica te mantiene conectado al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Díganme por favor, ¿dónde dice la Biblia que si tú eres una persona sana, tú te alejas de la iglesia? Si eres una persona sana, amas estar aquí. Amas a las personas. Te acercas, disfrutas a las personas que son muy parecidas a ti en cuanto a carácter, pero también a las personas que no son parecidas a ti en cuanto a carácter. Eres rápido en asumir tu responsabilidad. No reaccionas por cualquier motivo. Una relación basada en la Biblia te hace una persona valiente, entregada,
libre, honesta. ¿Me ayudas, John, por favor? Cuente con otro domingo para hablar más de este tipo de cosas. Ya se me acabó el tiempo. Pastor, ¿quieres decir que estamos mal? Estoy diciendo que todos necesitamos definir para mí qué es, según la ética, el amor de Dios en su vida, de cómo se está traduciendo mi amor por Dios. Mi amor por Dios, según la Biblia, es amar a hacer lo bueno. ¿Sabes por qué las relaciones están fallando con las personas? No fallan los programas que hacemos en la iglesia. Lo que falla es que no estamos dispuestos a morir por la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un alto concepto de cómo deberían de ser las personas en la iglesia. Yo te pido perdón si en algún momento te he dado a pensar de cómo tienes que ser tú. Yo te digo, cambio mi error, te pido perdón, pero te invito a que tomes un poco más la Biblia en serio. Porque mira, este libro nos va a llevar a ser íntegros, accesibles. ¿Cómo te das cuenta que no eres accesible? Difícilmente. ¿Cuántos de ustedes les cala que les digan la verdad? Levanta tu mano. Que inmediatamente tú te pones así. ¿Cuántos de ustedes son como yo que de repente están pensando, ya me está diciendo una verdad, pero estoy pensando en cómo excusarme? Hasta sacamos un versículo bíblico. Estos días, hasta para mí como pastor ha sido de tener que reflexionar de cómo guiarte a pastos verdes. Pero no soy yo el que te lleva, es Jesús quien te quiere llevar a los pastos verdes. Que el resumen de tu amor por Cristo te lleve a ser una persona que ames a ser íntegro, que ames a ser una persona accesible. Las heridas más grandes en el matrimonio a veces son cuando nos tenemos que decir la verdad. Normalmente las mujeres se dan más cuenta rápidamente de decirnos la verdad, ¿sí o no, caballeros? Porque nosotros ni por enterado. ¿Cómo se sienten cuando su esposa te dice, quiero hablar contigo? Ay, Señor, ven Cristo por mí, ¿no? Ven, Señor, porque... Pero señoras, quiero pedirte una cosa. Usa la ética cristiana y que en tus relaciones comience a funcionar también la integridad. Que tú también como mujer seas accesible. Porque yo creo que las mujeres hacen las cosas bien, ¿sí o no? ¿Sí o no, mujeres? Seguras, pero también hacen las cosas mal. Y miren, ahorita lo dijeron con mucho amor conmigo. Ahorita le hicieron, sí, pero con tu esposo hazle así, pero ¿por qué conmigo sí? Con tu esposo sí, dile, sí, mi amor, yo me equivoco, perdóname. A ver, en esta semana tienes tarea para practicar la ética cristiana si quieres tener un mejor matrimonio. Según una relación basada en la Biblia, con la iglesia, con tu esposo, con quien sea, tenemos que ser rápidos en asumir responsabilidad. Yo asumo la responsabilidad como pastor de lo que hablo aquí. Soy responsable. Yo también soy responsable si no te enseño lo que debería de enseñarte. Dios no me va a preguntar cuánta gente gané, sino qué hice con los que me escucharon. Por eso es que no puedo parar
de tener que decir, no todo está mal, todo está bien si practicamos la verdad de Cristo. Yo te invito a que hagamos esto. Llévate esta lista para practicar. Sé valiente en, en esta semana. Hay valentía del Espíritu Santo para enfrentar lo que estamos viviendo. Ya no tengas miedo, no vivas en confusión. Entrégate, entrégate a Cristo. Sé entregado a tus relaciones. Pastor, pero no tienes idea de cuánta gente me ha lastimado y te van a seguir lastimando. ¿Alguien te puede garantizar? Jesús dijo esto, ¿no? En el mundo tendrán que, ¿qué hacemos? Sé valiente, sé libre, sé honesto. Esta es una relación bíblica. ¿Qué te parece si te pones de pie, por favor? Uno, no mezcles nada. Dos, ¿en qué se resume el amor de Dios? En tener mejores relaciones. Si vas a hacer una transición, hazla en tu corazón. Primero, antes que sea física, primero que sea este corazón el que da pasos. Si tú tienes relaciones que hasta ahora se han vuelto insanas, es porque quizás hay una mezcla de pensamientos. Lo que más batallamos en el matrimonio es que cuando cada quien defiende una idea, y normalmente las ideas no son justas. Entonces la Biblia es más práctica. No defiendas una idea, defiende lo que dice este libro en el matrimonio. A ver, ¿qué dice la Biblia acerca de la relación conyugal sexual? Aquí viene. ¿Qué dice la Biblia acerca de la relación emocional? Aquí viene. ¿Qué dice la Biblia en un momento de crisis matrimonial? Aquí viene. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo corregir a un hijo? Aquí viene. ¿Qué dice la Biblia acerca de mi futuro? Aquí viene. Todo es honesto, todo es puro. Cuando tu relación con Dios también es íntegra, la relación con Dios te vuelve una persona honesta. Levanta tus manos.